Mi nombre es Daniel. Siempre pensé que la vida en la finca sería tranquila, un escape perfecto del caos de la ciudad. Hace un par de años, compré esta propiedad en un rincón remoto de las montañas. Una casona antigua, rodeada de hectáreas de árboles y prados. El canto de los pájaros era mi despertador, y el aroma del café recién hecho llenaba cada mañana. Era un paraíso, o al menos así lo parecía. La finca tenía un aire majestuoso, pero también guardaba cierto misterio en sus paredes desgastadas y sus rincones oscuros. Desde el primer día, me dediqué a renovarla con cuidado, respetando su carácter antiguo. Las vigas de madera en el techo crujían con cada cambio de temperatura, y las ventanas grandes dejaban entrar una luz cálida que daba vida a los muebles viejos. Mis días comenzaban temprano. Tenía un pequeño huerto donde cultivaba tomates, calabazas y algunas hierbas aromáticas. Los fines de semana dedicaba tiempo a los frutales, manzanos, naranjos y un viejo peral que, según el vecino más cercano, llevaba décadas plantado. Ese árbol ha visto más que cualquiera de nosotros, me dijo una vez don Mateo, un hombre mayor que vivía a unos 5 kilómetros de distancia. Don Mateo era una de las pocas personas con las que interactuaba. Cada vez que pasaba por la finca, me hablaba sobre las historias de la zona. Algunas eran entretenidas, otras extrañas, como la que mencionaba un río que cambiaba de curso dependiendo de la luna llena. Yo solía reírme de esos relatos, pero apreciaba su compañía en mis días solitarios. Además del huerto, la finca tenía un pequeño establo. Aunque solo contaba con unos pocos caballos y unas pocas gallinas, cuidar de ellos se había convertido en una rutina que me llenaba de satisfacción. No había mayor recompensa que recoger huevos frescos por la mañana o dar paseos al atardecer montado en Rocío, mi yegua favorita. Las tardes eran para reparar. Un día era una cerca que había cedido con el viento. Otro, limpiar la chimenea de hollín acumulado. Siempre había algo que hacer en la finca, y eso me mantenía ocupado, alejado de las preocupaciones que alguna vez me atormentaron en la ciudad. Por las noches, después de cenar, solía sentarme en el porche con una taza de té. Desde allí podía observar el cielo lleno de estrellas, un espectáculo que parecía exclusivo de ese lugar. El viento soplaba entre los árboles y el sonido de los grillos llenaba el aire. Era paz, pura y simple. En esos días, mi vida era rutinaria pero gratificante. Nunca pensé que la monotonía que tanto valoraba terminaría por romperse de manera tan abrupta. Si algo aprendí en la finca, fue que la naturaleza siempre tiene su propio ritmo. Los días comenzaban temprano, mucho antes de que el sol asomara por las montañas. Mi rutina estaba marcada por el sonido de las gallinas en el corral y el suave trote de los caballos que, al escuchar mis pasos, se acercaban al establo en busca de su desayuno. Uno de mis trabajos favoritos era cuidar el huerto. No era un experto agricultor, pero había algo profundamente gratificante en hundir las manos en la tierra y sentir su frescura. Mi huerto no era grande, pero era suficiente para mí. Tenía hileras bien ordenadas de tomates, zanahorias, calabacines y un pequeño rincón donde crecían hierbas como albahaca, romero y cilantro. Siempre me tomaba mi tiempo allí. Comenzaba revisando las plantas, asegurándome de que no estuvieran enfermas o invadidas por plagas. Luego, con una azada, removía la tierra alrededor de las raíces, soltándola para que respiraran mejor. Si había malas hierbas, las arrancaba con cuidado. No me importaba el sol ardiente ni el sudor que se acumulaba en mi frente. Esos momentos eran casi terapéuticos. Había algo especial en el silencio del huerto. Bueno, no era un silencio absoluto, porque siempre estaban los trinos de los pájaros, el zumbido de las abejas y el susurro del viento en los árboles. Pero era un silencio distinto al de la ciudad, uno que llenaba más que vaciaba. El cuidado de los frutales también ocupaba gran parte de mis días. Había algo mágico en ver cómo las flores blancas del manzano daban paso a pequeños frutos verdes que, con el tiempo, se volvían rojos y jugosos. El peral viejo era especial para mí. Don Mateo siempre decía que ese árbol había estado allí desde antes de que la casa se construyera, y por alguna razón me sentía obligado a cuidarlo con esmero. Cada vez que recogía una pera madura, sentía que estaba preservando algo más que una simple fruta. Era como honrar la historia del lugar.
Otro de los trabajos que disfrutaba era reparar los muebles antiguos de la casa. La finca estaba llena de ellos. Mesas de madera sólida, sillas de respaldo alto y cofres que parecían haber sobrevivido siglos. Mi taller improvisado era una pequeña habitación junto al establo, donde guardaba herramientas, latas de barniz y trozos de madera que recogía de aquí y allá. Pasaba horas allí, lijando, ensamblando y devolviendo la vida a piezas que otros habrían dado por perdidas. Una vez restauré una mecedora que encontré en el desván. Estaba en tan mal estado que las patas casi se deshacían al tocarla, pero cuando terminé, parecía nueva. Ahora la tenía en el porche, y muchas noches me sentaba en ella a mirar las estrellas. Mis días eran sencillos, llenos de tareas que me daban propósito. Era una rutina que me ayudaba a desconectar del mundo exterior y a conectar con algo más profundo, algo que nunca supe definir del todo. Lo que no sabía en ese momento era que esa misma rutina, tan estable y tranquila, comenzaría a desmoronarse pronto. No hay mejor manera de empezar el día que con el canto de los gallos y el olor fresco de la mañana en la finca. Esa mañana en particular, mientras me dirigía al huerto con mi azada al hombro, noté algo curioso. Las hileras de plantas que había revisado la tarde anterior, perfectamente alineadas, parecían haber sido removidas. La tierra estaba revuelta, como si alguien o algo hubiera caminado por allí durante la noche. Quizás algún animal, me dije, aunque algo no encajaba. No había huellas visibles, ni rastro de madrigueras o excrementos que señalaran a un intruso común del campo. Sacudí la cabeza y decidí no darle más vueltas. El huerto requería atención, y eso era lo que importaba. Pasé buena parte de la mañana trabajando entre los surcos, removiendo la tierra y retirando las malas hierbas. De vez en cuando, levantaba la vista hacia el bosque que rodeaba la finca. Había algo en la manera en que los árboles se alzaban silenciosos, como si observaran. Era una tontería, pero esa sensación me acompañó todo el día. Por la tarde, me dirigí al establo a alimentar a los caballos. Mientras les cepillaba el lomo, me di cuenta de que uno de ellos estaba inquieto. Era Rocío, la yegua más tranquila de todas. Siempre se quedaba inmóvil mientras la cuidaba, pero esa vez no dejaba de mover las orejas, girando la cabeza como si escuchara algo que yo no podía percibir. «Tranquila, chica», le susurré, pasando la mano por su cuello para calmarla. Pero no funcionó. Rocío golpeó el suelo con una de sus patas delanteras, y un relincho bajo y nervioso se escapó de su garganta. Me quedé allí unos minutos más, tratando de entender qué la alteraba, pero no encontré una respuesta. Más tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, decidí sentarme en la mecedora del porche, como solía hacer. Había llevado conmigo un vaso de agua fresca y un libro viejo que encontré en uno de los cofres del desván. Sin embargo, no logré concentrarme. Una sensación extraña me recorría, como si alguien estuviera mirándome desde el bosque. Eché un vistazo rápido alrededor, tratando de convencerme de que no había nada. Los árboles estaban quietos, el viento apenas movía las hojas, y el único sonido era el de los grillos. Pero esa sensación no desapareció. Cerré el libro y me quedé mirando hacia el horizonte, tratando de encontrarle sentido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, algo más sucedió. Estaba cerrando las ventanas de la sala cuando noté que la mecedora del porche se movía ligeramente. Pensé que era el viento, aunque no lo sentí cuando estaba afuera. Sin embargo, la mecedora no se detuvo de inmediato. Continuó balanceándose suavemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. «Es solo el viento», me dije en voz alta, aunque no estaba del todo convencido. Cerré la ventana y me dirigí a la habitación, tratando de no pensar demasiado en ello. Aquella noche, mientras me acostaba, no pude evitar recordar los pequeños detalles. La tierra revuelta, el comportamiento de Rocío y la mecedora en movimiento. Eran cosas insignificantes, quizá, pero juntas comenzaban a formar un cuadro inquietante. Lo que no sabía en ese momento era que esos pequeños eventos eran solo el comienzo. El sol apenas se levantaba cuando escuché el traqueteo de un viejo carruaje en el camino de entrada. Desde el porche, reconocí la figura encorvada de don Mateo, el vecino más cercano que tenía, aunque su finca quedaba a más de una hora de camino.
Era un hombre robusto, de cabello canoso y piel curtida por el sol, con esa mezcla de amabilidad y misterio que siempre lo había caracterizado. Daniel, muchacho. Gritó con una sonrisa amplia mientras bajaba del carruaje, acompañado del trote suave de su caballo. Espero que no te moleste una visita temprana. Para nada, don Mateo. Es un gusto tener compañía. Le respondí, acercándome para ayudarlo a bajar. Nos sentamos en el porche con un par de tazas de café recién hecho. Hablamos de lo de siempre, las cosechas, los animales y cómo había cambiado el clima en las últimas semanas. Don Mateo era un hombre con historias para todo, y su voz grave pero cálida hacía que el tiempo pasara volando. Sin embargo, mientras él hablaba, no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido el día anterior. Finalmente, y tras dudarlo un poco, decidí contarle. Don Mateo, le voy a decir algo, pero no se burle. Comencé, tratando de sonar despreocupado. Ayer noté algunas cosas raras por aquí. La tierra del huerto estaba removida, pero no había huellas de animales ni nada. Y Rocío estaba más nerviosa de lo normal. Luego, por la noche, la mecedora del porche empezó a moverse sola. Esperé su reacción, esperando una carcajada o una broma sobre mi imaginación. Pero no sucedió. Don Mateo se quedó en silencio, con la vista fija en su taza de café. Sus dedos, que hasta ese momento jugueteaban con el borde del plato, se detuvieron. ¿Está todo bien?, le pregunté, sintiendo un ligero escalofrío al ver su expresión. Él levantó la mirada lentamente, con una mezcla de preocupación y algo más que no supe identificar. Daniel, comenzó, con una voz más seria de lo que jamás le había escuchado. Esta finca siempre ha tenido su historia. Viejas historias, cosas que a veces es mejor no remover. ¿A qué se refiere?, le pregunté, inclinándome hacia adelante, intrigado. Solo digo que aquí, en el campo, hay cosas que no siempre tienen explicación. A veces es mejor dejarlas estar. Respondió, esquivando la pregunta. Luego, como si hubiera dicho más de lo que quería, cambió de tema abruptamente. Pero mira, nada más que buen café haces, muchacho. ¿De dónde lo sacaste?, respondió, esquivando la pregunta. Luego, como si hubiera dicho más de lo que quería, cambió de tema abruptamente. Cuida bien esta finca, Daniel. Y cuídate tú también, dijo antes de subir a su carruaje y partir, dejando una nube de polvo tras él. Esa tarde, mientras trabajaba en el establo, las palabras de don Mateo resonaban en mi mente. ¿Qué era lo que él sabía y no quiso contarme? ¿Por qué evitó hablar del tema? Esa noche, mientras el viento agitaba suavemente las ramas de los árboles, no pude evitar sentir que algo, o alguien, estaba observándome desde las sombras. El amanecer en la finca siempre era un espectáculo que me devolvía la calma. El rocío brillante en las hojas, el trino de los pájaros despertándose junto al sol, y ese aire fresco que parecía borrar cualquier preocupación de la mente. Era difícil no sentirse afortunado en un lugar como este. Después de la visita de don Mateo, traté de no darle demasiadas vueltas a lo que me había dicho. A fin de cuentas, él siempre había tenido una forma peculiar de hablar, con frases que dejaban más preguntas que respuestas. Pensé que quizás todo se resumía a historias viejas, cuentos para asustar a los más jóvenes, como los que solía escuchar de niño. Esa mañana, me enfoqué en el establo. Las vacas parecían más tranquilas que en días anteriores, lo cual agradecí, y Rocío, mi yegua, comía heno despreocupada. Mientras arreglaba el techo de su refugio, recordé lo mucho que me gustaba trabajar con las manos. Sentía una especie de paz en la repetición de los movimientos, en el sonido de las herramientas al golpear la madera. Al terminar, fui al huerto. Había plantado tomates, maíz y algunas hierbas aromáticas que crecían con más lentitud, pero a buen ritmo. Pasé buena parte del día arrancando maleza, regando las plantas y arreglando los surcos que la lluvia había deformado la semana pasada. Me gustaba sentir la tierra en las manos, como si eso me conectara con algo más grande, más antiguo que yo mismo. A mediodía, me senté bajo el gran árbol de mangos que había cerca de la casa. Ahí, a la sombra,
Comí un almuerzo sencillo: pan, queso y una jarra de agua fresca que había traído conmigo. El viento soplaba suavemente, y el sonido de las hojas me arrullaba como un canto lejano. Por la tarde, decidí reparar la cerca que delimitaba el terreno. Era un trabajo que llevaba tiempo posponiendo, y aunque sabía que sería tedioso, también era necesario. Con un martillo y clavos en mano, avancé tramo por tramo, asegurándome de que cada tabla estuviera firme. Mientras trabajaba, sentí que algo me observaba, pero no le di importancia. Quizás era una liebre o algún pájaro curioso. En este lugar, los animales eran tan comunes como el aire mismo. La rutina del día terminó con el sol escondiéndose tras las colinas. Entré a la casa con la satisfacción de haber hecho mucho y con la mente despejada. Preparé una cena sencilla y me senté frente al fuego, leyendo un viejo libro de cuentos que había encontrado en un rincón del almacén. Esa noche, mientras apagaba la lámpara de queroseno y me recostaba en la cama, me sorprendió lo rápido que estaba cayendo en el sueño. Casi había olvidado lo ocurrido los días anteriores, como si el trabajo duro y la serenidad del campo hubieran borrado cualquier inquietud. Sin embargo, antes de cerrar los ojos por completo, algo me hizo mirar hacia la ventana. La brisa hacía ondear las cortinas, y el exterior parecía tranquilo bajo la luz de la luna. Sonreí para mí mismo, pensando que había sido un día bueno, normal, como tantos otros. Con esa idea en mente, me quedé dormido, ignorando el leve crujido que resonó en algún lugar de la casa. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Me levanté antes de que el sol se asomara por completo y, después de un rápido desayuno, salí al patio a comenzar mis labores. El aire era fresco, y las primeras luces del día dibujaban sombras alargadas sobre la finca. Decidí dar una vuelta rápida para inspeccionar el terreno antes de empezar con el trabajo. Caminé hacia el huerto, revisando que todo estuviera en orden. Las plantas estaban intactas, creciendo como de costumbre, y la tierra húmeda por el rocío prometía otro día productivo. Luego me dirigí hacia la cerca que había reparado el día anterior. Me sentía orgulloso del trabajo que había hecho, pues no era algo que se me diera con facilidad, pero con paciencia había logrado dejarla como nueva. Sin embargo, al acercarme, mi corazón dio un vuelco. Un tramo entero de la cerca estaba en el suelo. Las tablas que había martillado con tanto cuidado y esfuerzo yacían esparcidas como si alguien, o algo, las hubiera arrancado de su lugar. Me quedé ahí, inmóvil, observando el desastre. Lo primero que pensé fue en los animales. Quizás un jabalí había pasado durante la noche y, en su afán por entrar, había derribado la cerca. Pero al examinarla más de cerca, noté algo extraño. No había huellas en la tierra, ni marcas que indicaran que un animal hubiera empujado o roto las tablas. Simplemente parecía que las tablas habían sido desclavadas y tiradas al suelo. Respiré hondo, intentando no alarmarme. Podría ser que no las hubiera fijado tan bien como pensaba, que la madera estuviera vieja o que el viento hubiera soplado con más fuerza de lo habitual durante la noche. Aunque nada de eso me convencía del todo, decidí tomarlo como una señal de que debía reforzar el trabajo. Pasé el resto de la mañana recogiendo las tablas y asegurándolas de nuevo. Esta vez, me aseguré de usar clavos más largos y revisar 2 veces cada unión. No hay nada que no pueda solucionar, me repetía mientras trabajaba, intentando alejar de mi mente cualquier pensamiento inquietante. Por la tarde, me dirigí al establo. Rocío estaba algo inquieta, caminando de un lado a otro en su refugio. ¿Qué pasa, chica?, le dije mientras le acariciaba el lomo. Le serví un poco de agua fresca y la vi tranquilizarse poco a poco. Terminé el día haciendo pequeños ajustes en el huerto y recogiendo algunas frutas maduras del árbol de mangos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja cálido, cuando finalmente regresé a la casa. Ya en el interior, encendí la lámpara de queroseno y me preparé una cena sencilla. Mientras comía, no podía evitar pensar en la cerca. Por mucho que intentara racionalizarlo, algo en el fondo de mi mente me decía que había algo fuera de lugar, algo que no terminaba de encajar. Esa noche, antes de dormir, salí al patio por última vez. El aire estaba quieto, y todo parecía en calma bajo la luz tenue de la luna. Miré hacia la cerca desde lejos, asegurándome de que estuviera en su lugar. Luego, volví al interior,
convencido de que la noche sería tranquila. Pero mientras me acostaba, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si no había sido el viento ni un animal? ¿Y si algo más, algo que no podía ver, había estado aquí? Con ese pensamiento inquietante, cerré los ojos, tratando de convencerme de que eran ideas sin sentido. El sueño llegó lentamente, arrullado por el silencio de la finca, roto solo por el crujido ocasional de la madera en la oscuridad. El amanecer siguiente llegó con la misma calma que había tenido el día anterior. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, y la finca se encontraba envuelta en el suave silencio de la mañana. Me levanté con el primer rayo de luz, y después de un desayuno rápido, salí al patio. La sensación de la tierra fresca bajo mis botas me reconfortaba, como si el día estuviera dispuesto a ser una nueva oportunidad para encontrar paz en medio de mis preocupaciones. Decidí comenzar por la cerca. El recuerdo de la destrucción de la tarde anterior seguía rondando en mi cabeza, pero esperaba que, al menos, hoy todo estuviera en su lugar. Caminé hasta el tramo que había reforzado el día anterior, observando con detenimiento. Para mi alivio, todo parecía estar en perfecto estado. Las tablas estaban firmemente clavadas, y no había signos de que algo las hubiera movido o perturbado. El nudo en mi pecho se deshizo al ver que, por fin, mi trabajo había sido suficiente para mantener la cerca intacta. Con una respiración profunda, me sentí un poco más tranquilo. Quizás la inquietud que había sentido la noche anterior era solo fruto de la paranoia. No había razones para pensar que algo extraño estuviera ocurriendo. Decidí continuar con mi jornada como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la mañana recolectando pacas de heno. Al principio, el trabajo fue monótono, pero en cuanto las pacas fueron apilándose cerca del establo, me sentí satisfecho por la cantidad que había logrado juntar. Sabía que los caballos lo agradecerían al día siguiente. Sin embargo, mientras apilaba una más, no pude evitar sentir que algo estaba fuera de lugar, como si una sombra estuviera acechando en el rincón de mi mente, sin darme tregua. El sol comenzó a descender, y con él, la temperatura. Ya en la noche, después de un día de trabajo cansado, me acomodé en mi mecedora con una taza de chocolate caliente. El aire estaba tranquilo, la luz de la lámpara de queroseno titilaba suavemente en la oscuridad, y por un momento, me sentí en paz. Cerré los ojos y tomé un sorbo del chocolate, disfrutando del calor que me envolvía. De repente, un viento violento se desató sin previo aviso. El aire frío cortó como un cuchillo, y antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga tan fuerte derribó todas las pacas de heno que había apilado cerca del establo. Las pacas cayeron al suelo con estrépito, como si una fuerza invisible las hubiera lanzado al suelo sin compasión. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo acelerado, mientras observaba atónito cómo todo lo que había logrado organizar se desmoronaba en segundos. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero no había nada que pudiera justificar tal fuerza en el viento. El aire se calmó tan rápido como había llegado, y el silencio volvió a invadir la finca, dejando un extraño eco en mis pensamientos. Me acerqué a las pacas caídas, sintiendo una creciente incomodidad. ¿Cómo podía un viento tan repentino y violento haber tumbado todo con tanta facilidad? La idea de que fuera solo un fenómeno natural no lograba calmar mi mente. Sentí que algo más estaba sucediendo, pero no podía darle forma ni encontrar una respuesta. El aire parecía pesado, como si estuviera lleno de secretos que no quería revelar. A pesar de la sensación inquietante que seguía rondando en mi mente, decidí tomar un respiro y hacer algo diferente. Aquella mañana, después de terminar mis tareas en la finca, decidí ir a visitar a don Mateo, mi vecino más cercano. Don Mateo y su esposa, doña Rosa, eran una pareja de ancianos amables, conocidos por su hospitalidad y por siempre tener una palabra amable para quien los visitara. Caminé por el sendero que llevaba a su finca, y al llegar, me recibieron con una sonrisa amplia. Don Mateo, de aspecto encorvado por los años, me ofreció un apretón de mano, y doña Rosa, con su cabello canoso recogido en un moño, me invitó a pasar con una calidez que me hizo sentir bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Dijo don Mateo mientras me conducía al porche de su casa. Hace días que no nos veíamos. ¿Cómo van las cosas en tu finca?
Pasamos la tarde conversando sobre todo lo que tiene que ver con la vida en el campo. Hablar de los cultivos, de los animales y de las pequeñas labores cotidianas nos mantenía entretenidos, y durante horas no paramos de hablar de cosas triviales, como el estado de las cercas, el clima, y hasta la última cosecha de frutas. A pesar de que las conversaciones eran simples, había algo reconfortante en la compañía de los ancianos. Doña Rosa, mientras tanto, se encargaba de preparar un delicioso almuerzo. La fragancia de un guiso que se cocinaba en la estufa me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que compartía una comida tan sabrosa. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, el olor de la comida me hizo olvidar por un momento la inquietud que me había estado atormentando. Nos sentamos a la mesa, y entre risas y anécdotas, comenzamos a hablar de las fincas de cada uno. Pero mientras continuaba la charla, algo extraño comenzó a ocurrir. De vez en cuando, notaba que don Mateo y doña Rosa se intercambiaban miradas furtivas. Parecían intentar ocultar algo, como si estuvieran compartiendo un secreto que no querían que yo supiera. Cada vez que tocaba un tema relacionado con problemas recientes en la finca, como las extrañas situaciones que había experimentado o los daños inexplicables, ambos cambiaban el tema rápidamente o me respondían con una evasiva. Hubo un momento, justo después de que mencioné el reciente incidente con la cerca, cuando doña Rosa dejó de sonreír por un instante, mirando al suelo antes de levantar la vista y decir con voz firme: Los vientos aquí son impredecibles, hijo. A veces no sabemos qué esperar. Sin embargo, su tono y la manera en que se apresuró a continuar con la charla me hizo sentir que había algo más detrás de sus palabras. Don Mateo, con su mirada atenta, también evitó profundizar en ciertos detalles. Cada vez que intentaba indagar más sobre la historia de la finca o de su vida en los últimos años, su rostro se tornaba serio y cambiaba rápidamente de tema. De repente, me sentí como un intruso, como si estuviera tocando un asunto que no debía. El ambiente en la casa se volvió algo tenso, y aunque intenté no dejarme llevar por mi intuición, no pude evitar preguntarme qué era lo que trataban de ocultar. Había algo extraño en su actitud, algo que no podía descifrar por completo. A medida que el sol se ponía y las sombras comenzaban a alargarse, decidí que era hora de regresar a casa. Don Mateo me acompañó hasta la puerta, agradeciéndome por la visita, pero al despedirme, noté que su mirada se había vuelto más sombría, como si supiera algo que no quería compartir. Camino de regreso a mi finca, mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Por qué esa extraña tensión había surgido de la nada? ¿Qué estaban ocultando don Mateo y su esposa? La sensación de incomodidad no me abandonaba, y sentía que había algo que no estaba bien en aquel día aparentemente tan común. El día siguiente había transcurrido como cualquiera en la finca. Había trabajado en la huerta, atendido a los animales, y realizado algunas reparaciones menores que ya estaban en mi lista de pendientes. Aunque la calma de la rutina era reconfortante, algo en mi interior no dejaba de sentirse inquieto. Era como si el silencio de los días anteriores hubiera acumulado una tensión que estaba esperando a estallar en cualquier momento. Pero, por ahora, todo seguía en orden. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, me senté en mi mecedora, como era costumbre, con una taza de chocolate caliente entre las manos. El aire fresco de la noche me acariciaba la piel, y la luz de las estrellas comenzaba a iluminar el cielo en una hermosa oscuridad. Todo parecía tranquilo. El crujir de las ramas, el canto lejano de algún ave nocturna, y el suave murmullo del viento entre las hojas eran los únicos sonidos que me acompañaban. De repente, la tranquilidad fue interrumpida por un súbito apagón. La luz eléctrica se fue sin previo aviso, sumiendo la finca en la más absoluta oscuridad. No me alarmé, ya había pasado antes. La red eléctrica en la zona era un poco inestable, y los apagones eran comunes en las noches. Me levanté con calma, sin prisa, y fui a buscar mi lámpara de queroseno, la cual siempre tenía lista para estos momentos. Mientras caminaba hacia la alacena, algo en el aire cambió. Un sonido, primero débil, luego más fuerte, comenzó a llegar desde el establo. Eran los caballos. Sus relinchos y pisoteos llenaban el aire, y pude oír claramente a Rocío, mi yegua, haciendo un ruido nervioso. No era común que mis animales se alteraran así,
especialmente después de tanto tiempo de tenerlos en la finca. Algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. Tomé la lámpara de queroseno y la encendí, con la pequeña llama iluminando tenuemente la casa. Salí al patio y me dirigí al establo, con la luz del aceite reflejando sombras largas sobre el suelo. Los caballos seguían nerviosos, y pude ver a Rocío agitada, moviéndose de un lado a otro de su corral. Entré con cautela, haciendo ruido para no asustarlos más. Y tranquilos, tranquilos, le susurré mientras me acercaba a Rocío, que parecía la más alterada. Poco a poco, logré calmarla, acariciando su lomo con suavidad y hablándole en voz baja. Los caballos se fueron tranquilizando, y el sonido de sus respiraciones pesadas fue llenando el espacio en lugar del alboroto. Cuando finalmente vi que todo estaba bajo control, regresé a la casa, pero al entrar, algo me hizo detenerme en seco. No había nada visible que me pareciera fuera de lugar, pero el aire en la casa se sentía diferente, pesado. Mis ojos recorrieron el entorno con más detalle. La lámpara de queroseno estaba en su lugar, la mesa estaba tal y como la había dejado antes de salir, y la puerta no mostraba signos de haber sido movida. Sin embargo, al dar un paso más dentro, noté algo extraño. Sobre la mesa, junto a mi taza de chocolate, había algo que no recordaba haber dejado allí. Un pequeño pedazo de tela, arrugado, como si alguien lo hubiera dejado caer sin pensarlo. Era una tela gris, algo desgastada, pero lo que me inquietó más fue el hecho de que no tenía idea de cómo había llegado allí. Mi mente comenzó a dar vueltas, y aunque intentaba racionalizar la situación, el sentimiento de incomodidad crecía. No había nadie más en la finca, y mis animales seguían tranquilos en el establo. Pero alguien, o algo, había estado dentro de mi casa. Con el corazón aún acelerado, guardé la lámpara y me senté en la silla. La calma había regresado, pero el silencio ahora me parecía denso, como si el aire estuviera esperando algo. Miré la tela una vez más, intentando encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que algo extraño estaba sucediendo, algo que aún no podía comprender. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Después de la inquietud de la noche pasada, decidí que lo mejor sería continuar con mis tareas diarias. El trabajo en la finca siempre había sido mi refugio, y si bien las últimas semanas habían estado marcadas por sucesos extraños, prefería seguir adelante con la rutina en lugar de quedarme atrapado en mis propios pensamientos. A veces, la vida en el campo puede ser monótona, pero en ese momento, la rutina me ofrecía una especie de consuelo. Comencé la mañana alimentando a los caballos. Rocío, mi yegua, parecía tranquila, y los demás animales también parecían no haber notado nada fuera de lo común. Sin embargo, al acercarme a la cerca, noté que una de las tablas que había reforzado hacía poco tiempo estaba desclavada. No lo había dejado así. Estaba seguro de ello. Me agaché a revisarla, buscando alguna explicación, pero no encontré ninguna huella ni indicio de que algún animal hubiera pasado por allí. No puede ser el viento, murmuré para mí mismo, mirando alrededor. Quizás había algo más que no estaba viendo, pero por el momento, decidí no darle más vueltas al asunto. Volví a clavar la tabla con más fuerza, asegurándome de que quedara bien sujeta. El resto del día transcurrió entre labores que conocía bien. Recogí más pacas de heno, revisé el huerto y aseguré que los animales estuvieran bien. Sin embargo, las pequeñas anomalías no dejaban de suceder. Mientras recogía las pacas, me di cuenta de que algunas de ellas parecían haber sido movidas, como si alguien hubiera pasado por allí y las hubiera desplazado sin dejar rastro. Traté de racionalizarlo, pensando que podría haber sido el viento o incluso algún animal buscando comida. En la tarde, mientras revisaba el cobertizo de herramientas, noté algo que me hizo detenerme por un momento. Uno de los martillos que usaba habitualmente estaba fuera de su lugar, sobre una mesa donde nunca lo había dejado. Pensé que quizás lo había colocado ahí la última vez que lo usé y lo había olvidado, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era tan simple. Decidí ignorarlo y seguí con mi trabajo, intentando mantenerme ocupado. Sin embargo, conforme avanzaba el día, las sensaciones extrañas se acumulaban, como si algo estuviera acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. En la tarde,
Cuando me dirigía al establo, algo más llamó mi atención. Las puertas de uno de los establos, que siempre se cerraban con llave, estaban entreabiertas. ¿Cómo podían estar abiertas si había sido yo quien las había cerrado esa mañana? Me quedé allí, mirando las puertas, con la mente tratando de encontrar alguna explicación lógica. No podía ser que alguien hubiera entrado. No había signos de huellas ni de nada fuera de lo común. Sin embargo, algo no encajaba, y no podía dejar de pensar en ello. Por la noche, después de un día lleno de pequeñas rarezas, me senté en mi mecedora con otra taza de chocolate caliente, buscando la calma bajo el manto estrellado del cielo. Pensé que todo podía ser producto del cansancio, que mi mente comenzaba a crear conexiones en busca de algo que no existía. Tal vez todo lo que había sucedido en los últimos días era solo una serie de coincidencias. El viento, los caballos nerviosos, los objetos fuera de lugar, todo podía explicarse de una manera racional. Pero en el fondo, algo en mi interior me decía que no estaba siendo honesto conmigo mismo. Había demasiadas coincidencias, demasiados sucesos extraños. Alguien, o algo, parecía estar jugando conmigo, y no sabía cómo detenerlo. Cuando me levanté de la mecedora para entrar, me di cuenta de que la puerta de la casa, que siempre dejaba cerrada con llave, estaba ligeramente entreabierta. Mis pasos se detuvieron, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué con cautela, y al empujar la puerta, la luz de la lámpara de queroseno iluminó la oscuridad del interior. No había nada extraño, pero mi mente seguía preguntándose si la tranquilidad que sentía era solo una ilusión. El sol se alzó con su usual lentitud, bañando la finca en esa luz cálida que anunciaba otro día de trabajo. Sin embargo, algo en mí no encajaba, algo que no lograba comprender. La rutina de la finca seguía, como siempre, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en una maraña de dudas y cuestionamientos. Estaba comenzando a preguntarme si lo que había estado sucediendo últimamente no era más que el resultado de mi propia mente, jugándome trucos. Pasé la mañana como de costumbre, alimentando a los caballos, revisando el huerto y arreglando un par de cercas que había descuidado. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Acaso todo esto no era solo el resultado de mi cansancio, de mi soledad? Cada pequeña anomalía, cada objeto fuera de lugar, parecía cada vez más una simple casualidad. Mientras trabajaba, me sorprendí pensando en lo fácil que sería convencerse de que había algo más. Tal vez no era el viento ni los animales. Quizás estaba olvidando cosas. Tal vez había sido yo quien no cerró bien la puerta del establo, o quien dejó el martillo en otro lugar sin darme cuenta. El cansancio, las largas horas de trabajo, todo se estaba acumulando, y era fácil caer en la trampa de pensar que había algo extraño cuando, en realidad, no lo había. Trataba de convencerme de que todo lo que estaba ocurriendo era solo el producto de mi imaginación. Había días en que pensaba que la mente me estaba jugando una mala pasada, creando conexiones que no existían, buscando patrones donde no había ninguno. Me repetía una y otra vez que no había nada fuera de lo común, que todo tenía una explicación lógica, pero había algo en mi interior que no podía ignorar. La duda comenzó a invadir cada rincón de mi mente. Tal vez no estaba perdiendo la cordura, pero ¿y si sí lo estaba? ¿Y si todo lo que había estado sucediendo en los últimos días era solo una serie de momentos en los que olvidaba las cosas, sin darme cuenta? Cada vez que encontraba una puerta entreabierta o un objeto fuera de lugar, me preguntaba si era mi culpa. Tal vez había sido yo quien no cerró bien la puerta del cobertizo, o quien movió la silla sin recordarlo. Pero entonces, ¿por qué esos momentos se sentían tan extraños, como si no tuviera control sobre ellos? Al mediodía, me senté a descansar bajo la sombra de un árbol. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma fresco del campo. Mientras tomaba un trago de agua, cerré los ojos por un momento y traté de calmar mis pensamientos. Quizás todo era solo mi mente trabajando en exceso. Quizás estaba tan acostumbrado a la rutina que, cuando algo pequeño cambiaba, mi mente lo veía como algo significativo. Me dije a mí mismo que lo mejor sería no darle más importancia. No podía seguir sumido en la duda. Pero al regresar a la casa, las pequeñas señales comenzaron a acumularse una vez más. La lámpara de queroseno que siempre dejaba sobre la mesa estaba desplazada,
como si alguien la hubiera movido sin pensarlo. La puerta, que siempre dejaba cerrada, estaba entreabierta nuevamente. Me quedé allí, mirando las pequeñas alteraciones, y algo dentro de mí se agitó. Tal vez no era solo el cansancio, o la imaginación, o el olvido. Tal vez había algo más. Volví a la cocina y preparé algo para comer, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Estaba empezando a dudar de todo, incluso de mi propia cordura. Quizás las cosas que ocurrían no eran tan inexplicables. Tal vez era yo quien no recordaba lo que había hecho. Tal vez todo era más simple de lo que pensaba, pero el peso de esa duda me hizo sentir más perdido que nunca. Después de la cena, me senté en mi mecedora, con mi taza de chocolate caliente en las manos, mirando las estrellas. El cielo estaba claro, pero mi mente estaba nublada. No sabía si las cosas que estaban pasando eran solo producto de mi mente o si realmente había algo extraño ocurriendo en la finca. Podía confiar en mis propios recuerdos, en mi propia percepción de la realidad. Con ese pensamiento rondando en mi cabeza, cerré los ojos, intentando calmarme, pero el vacío en mi pecho seguía creciendo. Algo no estaba bien, pero no sabía si se trataba de algo real o solo de una sombra creada por mi propia ansiedad. Las noches se convirtieron en una especie de tortura silenciosa. Cada vez que me acostaba, el sueño se me escapaba como agua entre los dedos. El silencio de la finca, que antes me resultaba reconfortante, ahora me envolvía con una sensación de inquietud. La oscuridad, que antes era solo un manto natural bajo el que descansaba la vida, ahora se sentía opresiva, como si estuviera esperando que algo sucediera, algo que yo no podía controlar. Las horas se alargaban, y me encontraba dando vueltas en la cama, inmóvil, pero con la mente corriendo sin cesar. Pensaba en las pequeñas cosas que había notado, en los objetos fuera de lugar, las puertas que encontraba entreabiertas, los caballos nerviosos sin razón aparente. Cada pequeño detalle se sumaba a una lista de inquietudes que, aunque intentaba ignorar, seguían creciendo en mi interior. Me preguntaba si todo esto no era más que el producto de mi paranoia, pero no podía evitarlo. Cada ruido en la noche, cada crujido de la madera, me hacía pensar que alguien, o algo, estaba cerca. ¿Era yo quien estaba perdiendo la cordura? ¿O había algo más ocurriendo en mi finca? ¿Tal vez un ladrón? Pensé en esa posibilidad. Tal vez alguien había estado entrando sin que me diera cuenta, buscando robar mis animales o mis pertenencias. La idea de un intruso me inquietaba, pero la duda seguía acechando. ¿Era posible que no lo hubiera notado? Me levantaba de la cama en medio de la noche, solo para quedarme en el silencio de la casa, sin saber si mis miedos eran fundados o solo mi mente jugando trucos. Cada vez que salía al patio a revisar, todo parecía estar en su lugar, y sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Una tarde, después de un día particularmente largo y agotador, decidí que debía hacer algo. La sensación de vulnerabilidad me estaba devorando. No podía seguir así, atrapado en mis propios temores. Si realmente alguien estaba merodeando por la finca, debía estar preparado. No estaba seguro de que fuera un ladrón, pero algo me decía que debía estar alerta. Busqué la vieja escopeta que había guardado en el cobertizo, una reliquia de tiempos pasados que había heredado de mi padre. Nunca me había gustado pensar en usarla, pero esa noche algo dentro de mí me dijo que era mejor estar preparado. La escopeta estaba cubierta por una capa de polvo, pero aún en ese estado, me sentí algo más seguro al tenerla en mis manos. La revisé con cuidado, asegurándome de que estuviera lista, y la dejé cerca de mi cama. No sabía si era una locura o una medida sensata, pero la sensación de estar armado, aunque fuera por precaución, me brindó una leve calma. Esa noche, el silencio fue más profundo que nunca. Me acosté con la escopeta al alcance de la mano, pero no pude evitar seguir mirando las sombras que se proyectaban en las paredes de la habitación. Mi mente no dejaba de correr. ¿Era un ladrón el que estaba detrás de todo esto? Si lo era, ¿por qué no se llevaba nada? ¿Por qué solo parecía estar observando y alterando pequeñas cosas? A medida que el sueño se acercaba, mis pensamientos seguían dando vueltas, pero al menos sentía que tenía un poco más de control sobre la situación. Aunque no podía estar seguro de nada, al menos estaba tomando medidas, aunque esas medidas fueran impulsadas por el miedo. Cerré los ojos con la esperanza de que,
Por una vez, la noche me dejara descansar, aunque sabía que las sombras seguían acechando. El siguiente día fue un día extraño. Un día de esos que te hacen pensar que todo lo que ha estado pasando es solo una mala racha, algo que se puede superar con el tiempo. El sol salió temprano, como siempre, y la finca siguió su curso habitual. Los caballos estaban tranquilos, las plantas del huerto seguían creciendo como si nada hubiera alterado su curso. Yo mismo me sentí más relajado de lo que me había sentido en semanas. No hubo ruidos extraños, ni puertas abiertas ni objetos fuera de lugar. En su lugar, pasé el día trabajando sin preocupaciones, como si la tranquilidad hubiera regresado a la finca. Al principio, pensé que tal vez todo lo que había experimentado en los últimos días no era más que una cadena de casualidades. Quizás estaba exagerando, y la calma de hoy solo me hacía sentir que las cosas ya habían vuelto a la normalidad. De hecho, llegué a pensar que todo había terminado. Quizás el ladrón o lo que fuera que me estuviera acechando ya se había ido, y yo había pasado un día sin incidentes, sin esa constante sensación de que algo andaba mal. Pero no sabía que esa noche todo iba a cambiar. Al anochecer, me senté en mi mecedora con mi taza de chocolate caliente, disfrutando del fresco que acompañaba a la caída del sol. La tranquilidad que había sentido durante el día me hizo pensar que quizás todo era producto de mi mente, que mi paranoia había jugado conmigo. Miraba las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, sin saber que la noche me traería algo diferente. De repente, la luz se apagó. La electricidad, que a veces fallaba en estos rincones apartados, se fue otra vez. Al principio no me alarmé, ya me había acostumbrado a los apagones. Me levanté lentamente para ir a buscar la lámpara de queroseno, pero en ese momento, el aire se tornó frío, y el viento comenzó a soplar con fuerza. No era un viento normal, uno que viniera del campo. No, este viento parecía tener algo más, algo extraño, como si susurro, como si me estuviera llamando. Me quedé parado, mirando alrededor, tratando de entender qué era lo que estaba sintiendo. Algo en el aire estaba diferente. Y entonces, lo escuché, pasos. Al principio pensé que podía ser mi imaginación, pero los escuché más claramente. Eran pasos, y no eran míos ni de los animales. Eran pasos que provenían de la oscuridad, cerca de los árboles. El sonido se acercaba lentamente, como si alguien estuviera caminando hacia la casa. El miedo me golpeó de inmediato. Corrí hacia donde tenía la escopeta guardada y la alisté, con las manos temblorosas pero decididas. Escuché los caballos en el establo, nerviosos, resoplando y dando golpes contra las paredes. Algo no estaba bien. Mis propios latidos parecían retumbar en mis oídos, y el sonido de los pasos continuaba. En ese momento, decidí que no podía esperar más. Salí corriendo hacia el patio, gritando, tratando de asustar a lo que fuera que estuviera causando todo esto. «¡Vete de aquí!», grité al viento, con mi voz quebrada por la tensión. «¡Sal de aquí! ¡Maldita sea!». Mi corazón latía a un ritmo frenético, pero no podía dejar que el miedo me controlara. Desesperado, disparé 2 veces al aire. Los disparos retumbaron en la noche oscura. El eco de la escopeta aún resonaba cuando me quedé en silencio, observando las sombras entre los árboles. Y entonces, lo vi. Algo se movió entre las ramas, algo que no pude identificar, pero que definitivamente no era un animal. Estaba ahí, acechando, como si hubiera estado esperándome. Mi respiración se detuvo por un segundo. Lo único que podía hacer era mirar, sin saber qué hacer a continuación. Estaba solo, con la oscuridad y el viento que susurraba a mi alrededor. Y allí, entre las sombras, algo más se movía. Esa noche, el miedo se apoderó de mí como nunca antes. No pude dormir ni un solo minuto. Estaba allí, sentado en la oscuridad de mi casa, con la escopeta en las manos, la única compañía que tenía en ese instante. El aire seguía frío y tenso, como si la propia finca estuviera esperando algo, como si todo en la noche estuviera contenido, a punto de estallar. El sonido de los pasos se desvaneció tras los disparos, pero el eco aún resonaba en mis oídos, acompañándome con cada respiración agitada. Las sombras entre los árboles se movían a lo lejos, y aunque no veía nada, sentía que algo estaba acechando,
que no estaba solo. El viento parecía haber cobrado vida propia, arrastrando consigo susurros que me erizaban la piel. Cada crujido de la madera, cada movimiento en la oscuridad, me ponía más alerta. No podía dejar de mirar por la ventana, no podía dejar de observar las sombras del exterior, esperando que algo o alguien se mostrara. Los caballos en el establo seguían inquietos. Rocío, mi yegua, no paraba de relinchar y golpear las paredes con sus pezuñas, como si estuviera tratando de escapar de algo que la aterraba. Me dolía verlos así, pero no me atrevía a acercarme. Temía que el peligro estuviera aún al acecho. Cada vez que me movía, sentía que mis ojos no daban abasto para escanear cada rincón de la finca. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Era un ladrón? ¿O algo mucho más oscuro? El reloj marcaba las horas, pero el tiempo parecía dilatarse, como si la noche no tuviera fin. Cada segundo que pasaba se sentía eterno, como una espera tensa, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Las imágenes del movimiento entre los árboles seguían frescas en mi mente, y aunque no podía decir con certeza qué era, sabía que no estaba equivocado. Algo, o alguien, estaba allí fuera. No podía ser una simple coincidencia. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que me recorría cada vez que pensaba en lo que podría estar acechando en la oscuridad. Pero algo dentro de mí también me decía que no podía quedarme ahí, sentado, esperando que todo se resolviera por sí solo. Tenía que estar preparado. Así pasé la noche. Estuve con los ojos bien abiertos, la escopeta a mi lado, mi dedo descansando en el gatillo, listo para disparar en cuanto algo se moviera. No importaba si mis manos temblaban o si sentía que me estaba volviendo loco. No podía dejar de pensar que si algo estaba allí afuera, podría ser lo último que viera si no tomaba acción. Cada vez que algo se movía en la oscuridad, me sobresaltaba, apuntando hacia la fuente del sonido, pero nunca veía nada. Los minutos se convirtieron en horas, y a medida que la noche avanzaba, mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. ¿Era todo producto de mi imaginación? ¿Me estaba volviendo paranoico? Pero el sonido del viento, el susurro constante, las huellas de pasos invisibles, no me dejaban descansar. La oscuridad fuera de las paredes de la casa parecía tragarse todo, y mi mente seguía a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando algo que pudiera darme paz. Pero no la encontraba. Solo estaba yo, la escopeta, y la certeza de que algo no estaba bien. Cuando por fin la madrugada comenzó a asomarse tímidamente, la oscuridad de la noche no se desvaneció por completo. Estaba exhausto, pero no podía dejar de vigilar. No podía dormir, no con la certeza de que algo, en algún lugar, me estaba observando. El sol se alzó, pero no lo vi. Mi cuerpo seguía en pie, obligado por la rutina, pero mi mente estaba lejos, atrapada en el caos de la noche anterior. Había pasado toda la madrugada en vela, sin descanso, sin poder cerrar los ojos ni un solo momento. El miedo seguía rondándome, como una sombra que se aferraba a mis pensamientos, y la sensación de que algo estaba mal se mantenía presente. Cada ruido en la finca me hacía saltar, cada crujido en las paredes parecía una advertencia de que algo estaba por suceder. Pero no podía dormir. Estaba agotado, pero mi cuerpo no respondía de la forma en que debía. Ese día, mis labores en la finca fueron un desastre. Lo supe en el momento en que comencé a moverme, pero no podía detenerme. Había algo en mi mente que me decía que debía seguir trabajando, que debía seguir haciendo lo mismo de siempre, a pesar de que mis manos temblaban y mi concentración era escasa. Al principio intenté seguir con mi rutina, arreglando las cercas que había reforzado hace algunos días. Pero no podía. Los clavos que golpeaba no quedaban firmes, los postes que levantaba estaban torcidos. Cada tarea se volvía un caos, como si mis manos no pudieran hacer lo que mi mente les ordenaba. Mi mente, sin descanso, me jugaba malas pasadas. Me sentía errático, como si estuviera perdido en un mundo que no podía entender. Las horas pasaban y yo seguía con la misma sensación de desajuste, de que todo lo que hacía estaba mal, de que todo era inútil. Mis pensamientos iban de un lado a otro sin control, mientras trataba de cumplir con las labores que antes realizaba con facilidad. Fue cuando me di cuenta de que algo aún peor estaba sucediendo. Los animales se estaban escapando.
Al principio pensé que había sido un descuido de mi parte, que no había cerrado bien las puertas del establo, pero cuando revisé los corrales, me di cuenta de que había algo más. La yegua Rocío, el caballo más viejo, e incluso algunos de los caballos jóvenes, habían desaparecido. El establo, que siempre había estado lleno, ahora estaba vacío. Solo quedaban algunos caballos, los más tranquilos, pero el resto habían huido. Corrí hacia los pastizales, buscando entre la maleza, llamando a los animales por sus nombres, pero no había rastro de ellos. ¿Se habían escapado por su cuenta? ¿O alguien, o algo, los había dejado salir? Una sensación de impotencia y terror se apoderó de mí cuando vi las huellas en el suelo, marcas que no reconocía, que no podían haber sido dejadas por los animales. ¿Había alguien más en la finca? ¿Un ladrón? ¿O algo más oscuro? ¿Algo que estaba tomando todo lo que me pertenecía? No podía dejar de pensar en esa noche, en la figura que se movió entre los árboles, en los pasos que había escuchado. ¿Era esto parte de lo que había comenzado? Mis animales estaban siendo tomados, uno por uno, como si estuvieran siendo arrastrados hacia algún lugar desconocido. Mi respiración se aceleró mientras recorría cada rincón de la finca, buscando señales de mis caballos. Pero no había nada, solo la misma oscuridad que se cernía, sobre todo. El sol ya había comenzado a caer, y el día que había comenzado con tanto desconcierto, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, donde no podía descansar, no podía pensar claramente, y donde todo lo que parecía seguro estaba desapareciendo. No sabía qué hacer. Estaba solo, perdido en mis propios miedos, sin poder entender lo que estaba ocurriendo. Cada vez que miraba a mi alrededor, veía más sombras, más señales de que algo estaba mal. El aire se volvía más denso, como si la finca misma estuviera absorbiendo toda mi energía, como si me estuviera atrapando. El agotamiento era insoportable. No había podido dormir en días. Cada noche se convertía en una interminable batalla contra un enemigo invisible, contra algo que no podía comprender pero que sentía cada vez más cerca. Custodiaba mi casa, mis animales y a mí mismo, como si mi vigilia fuera lo único que podía mantenerme a salvo. Pero mi cuerpo ya no respondía como antes. El cansancio me estaba consumiendo lentamente. No sabía cuántos días llevaba así. Mi cabeza estaba llena de pensamientos desordenados, de imágenes que se mezclaban entre la realidad y la paranoia. Sentía que estaba perdiendo el control, como si la finca se hubiera convertido en una prisión, un lugar del que no podía escapar. El viento soplaba constantemente, arrastrando consigo los mismos susurros que ahora escuchaba incluso en mi mente. Esa noche no fue diferente. Me senté en la mecedora como de costumbre, la escopeta apoyada contra mi pierna. Tenía la intención de mantenerme alerta, de vigilar cada rincón, de no permitir que nada más sucediera. Pero mi cuerpo ya no aguantaba. Mis ojos se cerraban sin permiso, mi cabeza caía hacia adelante, y aunque luché con todas mis fuerzas, el sueño me venció. No sé cuánto tiempo estuve dormido, pero cuando desperté, el sol ya comenzaba a iluminar el horizonte. La luz débil entraba por las ventanas, y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio que me erizó la piel. Era diferente al de las noches anteriores, más profundo, más pesado. Me levanté de golpe, sintiendo el pánico recorrerme de pies a cabeza. Salí al patio tambaleándome, con la escopeta en la mano, y entonces lo vi. No quedaba nada. Los corrales estaban vacíos. El establo, desierto. Mis caballos, mis animales, todo había desaparecido. Caminé como un loco por la finca, buscando alguna señal, algún rastro, pero no había nada. Era como si todo lo que alguna vez había habitado ese lugar hubiera sido borrado. Las puertas de los corrales estaban abiertas, pero no había huellas, ni marcas en la tierra que indicaran que los animales habían huido. Simplemente, ya no estaban. Grité sus nombres, llamé a Rocío una y otra vez, pero el eco de mi voz fue lo único que me respondió. La finca, antes llena de vida, ahora parecía un cementerio. Un vacío abrumador se apoderó de mí, y sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Estaba completamente solo. El miedo y la desesperación me hicieron caer de rodillas. ¿Cómo había pasado esto?
¿Cómo no la había escuchado? ¿Cómo podía haber sucedido justo mientras yo estaba ahí? En la misma casa. El viento volvió a soplar, levantando el polvo del suelo y trayendo consigo ese mismo susurro que ya conocía demasiado bien. Pero esta vez no era un susurro. Eran palabras. Palabras que no entendía pero que sentía como cuchillas en mi mente. Me cubrí los oídos, tratando de bloquearlas, pero seguían ahí, como si vinieran de dentro de mi cabeza. Sabía que había algo más, algo que me estaba acechando, algo que estaba jugando conmigo. Y ahora, con mis animales desaparecidos, con la finca convertida en un desolado cascarón de lo que una vez fue, sentí que mi resistencia estaba llegando a su fin. Por primera vez, pensé en abandonar la finca, en tomar lo poco que me quedaba y marcharme de ese lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Pero mientras me lo planteaba, una sensación de opresión se instaló en mi pecho, como si la finca misma no quisiera dejarme ir. Esa noche, mientras el sol desaparecía en el horizonte, pensé que mi lucha estaba lejos de terminar, y esta vez estaba completamente solo. El día amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera mi angustia. La finca, vacía y silenciosa, parecía un lugar ajeno, una tierra muerta que no reconocía. A pesar de mi miedo y mi agotamiento, decidí buscar. No podía rendirme. Mis animales no podían simplemente desaparecer sin dejar rastro, y si algo me acechaba, quería saber qué era. Caminé por cada rincón de la finca, revisando los corrales, el establo, incluso el bosque cercano. Gritaba los nombres de mis caballos, especialmente el de Rocío, con la esperanza de que alguno respondiera. Pero no había nada, ni un sonido, ni una señal, solo el viento que soplaba débilmente, como si estuviera observándome en silencio. Mientras el sol comenzaba a caer, me invadió una sensación de derrota. Nada había cambiado, y el vacío seguía creciendo dentro de mí. Regresé a la casa, con la escopeta aún en mis manos, y me preparé para enfrentar otra noche. Esta vez no había plan alguno, solo la resignación de esperar lo inevitable. Ya entrada la noche, el viento comenzó a soplar con más fuerza, y con él llegaron los susurros. Esta vez eran más claros, más definidos. Mi piel se erizó al escucharlos, pero traté de ignorarlos, convenciéndome de que eran solo el resultado de mi mente cansada. De repente, el susurro se transformó en algo más. Una palabra clara, pronunciada con una voz fría y profunda que me dijo: «Fuera». Sentí el aliento helado cerca de mi oído, tan cercano que me paralicé. Giré de inmediato, esperando encontrar a alguien, algo, pero no había nadie. La casa estaba en silencio, igual que siempre, pero yo sentía que no estaba solo. El miedo se apoderó de mí. El sudor frío recorrió mi espalda, y mis piernas comenzaron a temblar. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme más tiempo allí. Salí corriendo de la casa, con la escopeta en una mano y la linterna en la otra. El aire nocturno era frío, pero mi miedo lo superaba. Mientras corría hacia la salida de la finca, escuché algo detrás de mí. Pasos, claros, pesados, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Me detuve de golpe, giré sobre mis talones y apunté con la escopeta hacia la oscuridad. No vi nada. «¡Sal de aquí!», grité, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. Los pasos se detuvieron, pero el silencio que los reemplazó fue aún peor. Sin pensarlo, disparé 2 veces al aire. Los sonidos de los disparos resonaron en la noche, haciéndome eco. La adrenalina me impulsó a seguir corriendo. No miré atrás esta vez, simplemente corrí, dejando atrás la finca, mi hogar y todo lo que había conocido. El camino hacia la finca de Don Mateo parecía interminable. Mi respiración era pesada, mis piernas dolían, pero no me detuve. A lo lejos, vi las luces encendidas en el exterior de su casa. Ese pequeño brillo en la oscuridad me dio algo de esperanza. Cuando llegué, golpeé la puerta con desesperación, gritando el nombre de Don Mateo. «Don Mateo, abra, por favor». Pero nadie respondió. Golpeé una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que noté que la puerta estaba entreabierta. Con cautela, empujé la madera, dejando que la luz cálida del interior se filtrara hacia afuera. «¿Don Mateo? ¿Está aquí?», pregunté,
pero solo el silencio me respondió. Entré lentamente, la escopeta lista en mis manos, y miré a mi alrededor. La sala estaba como siempre, ordenada, con los muebles en su lugar y la mesa aún cubierta con un mantel tejido. Pero no había rastro de don Mateo ni de su esposa. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada rincón. Las luces estaban encendidas, como si hubieran salido a toda prisa, dejando todo atrás. Algo no estaba bien. El aire dentro de la casa era extraño, pesado, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de una energía que no podía explicar. ¿Dónde están?, murmuré, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí de nuevo. Había llegado hasta aquí buscando refugio, pero en lugar de eso, parecía haber entrado en otro lugar donde algo más me esperaba. De pie en medio de la sala, con el sudor corriendo por mi frente y la escopeta temblando en mis manos, supe que no estaba solo. Pasé el resto de la noche en la finca de don Mateo, buscando respuestas. Revisé cada habitación, llamando por sus nombres, esperando que estuvieran escondidos o que salieran a recibirme. Pero no había rastro de ellos. La casa estaba impecable, como si apenas minutos antes todo estuviera en calma, pero el vacío en cada rincón me llenaba de inquietud. Las luces seguían encendidas, las ventanas cerradas, y la mesa de la cocina aún tenía un jarrón con flores frescas. Era como si don Mateo y su esposa hubieran desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Me senté en una de las sillas de la sala, con la escopeta apoyada en mis rodillas. Los minutos pasaban lentos, y mi mente no dejaba de formular teorías. Quizás habían salido a buscarme y nos habíamos cruzado en el camino. Tal vez habían notado algo extraño y se habían refugiado en algún lugar cercano. Pero mientras más pensaba, menos sentido tenía todo. El cansancio finalmente me alcanzó, pero no pude dormir. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en las ventanas me mantenía en alerta. Con cada sonido, esperaba que fueran ellos regresando, pero la casa seguía en el mismo y profundo silencio. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. No podía quedarme allí más tiempo. La finca de don Mateo, que antes era un lugar seguro y lleno de vida, ahora era tan desconcertante como mi propia casa. Sin decir una palabra, salí al patio. Las luces exteriores aún estaban encendidas, parpadeando débilmente bajo la luz del amanecer. Me detuve un momento, mirando hacia el bosque que rodeaba la finca. La quietud del lugar era abrumadora. Regresé a mi casa solo para tomar lo esencial. Algo de ropa, un poco de comida, y la vieja escopeta que ahora parecía más una carga que una herramienta de defensa. Cada rincón de mi hogar me recordaba lo que había perdido. Los animales, la tranquilidad, mi cordura. No tenía un plan claro, pero sabía que debía irme. La ciudad era mi única opción. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos un lugar donde pudiera alejarme de esta pesadilla que había consumido mi vida. Con el corazón pesado y la mente nublada, emprendí el camino hacia la carretera. La finca que había sido mi hogar se quedaba atrás, cubierta por la bruma matutina, como un recuerdo lejano de algo que una vez fue. Mientras avanzaba por el camino de tierra, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. La casa estaba allí, inmóvil, observándome. Pero esta vez no sentí el mismo apego de antes, solo un profundo y helado vacío. No sabía lo que me esperaba en la ciudad, pero algo dentro de mí me decía que, aunque me alejara de la finca, la sombra de lo que había vivido allí seguiría conmigo. Han pasado 7 días desde que dejé la finca. Ahora estoy sentado en una pequeña habitación alquilada en la ciudad, con una taza de café caliente en las manos. Por primera vez en semanas, he podido dormir más de unas pocas horas seguidas, aunque las pesadillas todavía me persiguen de vez en cuando. Con cada día que pasa, mi mente se siente más clara. Ya no estoy rodeado de esa oscuridad, de esos susurros que parecían salir del viento, ni de los ruidos que retumbaban en la noche. Aquí todo es diferente. Los sonidos de la ciudad, el bullicio de la gente, incluso el aroma del aire, todo es un contraste que me devuelve algo de la paz que había perdido. Pero mientras más me tranquilizo, más preguntas surgen. ¿Qué fue todo aquello que viví? ¿Fueron imaginaciones de una mente exhausta y paranoica? ¿O realmente alguien, estaba allí, acechándome?
No puedo evitar volver una y otra vez a esa última noche. Esa voz, tan clara como si alguien estuviera a mi lado, diciendo fuera. ¿Quién me echó? ¿Por qué? También está la desaparición de don Mateo y su esposa. La forma en que los encontré, o mejor dicho, no los encontré, sigue martillando mi mente. La casa intacta, pero vacía, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. ¿Sabían ellos algo que yo no? ¿Tuvieron algo que ver con lo que me pasó? La duda me carcome, pero no tengo respuestas. Lo único que sé con certeza es que dejé todo atrás. Mis tierras, mi casa, mis animales, todo lo que construí con años de esfuerzo, entregado a lo desconocido. Y ahora que estoy aquí, en este cuarto, lejos de todo eso, una nueva pregunta me asalta. ¿Debo regresar? Me costó tanto conseguir esa finca, trabajarla, convertirla en mi hogar. ¿Es justo que me dé por vencido? Pero al mismo tiempo, el solo pensamiento de volver me llena de un temor profundo, casi paralizante. ¿Y si lo que me echó sigue allí, esperando? A veces pienso que sería más fácil vender todo y empezar de nuevo en otro lugar, alejado de esa sombra que dejó una marca en mi vida. Pero entonces, recuerdo las primeras veces que caminé por ese terreno, cuando estaba lleno de sueños y esperanzas. ¿Podría realmente abandonarlo para siempre? Miro por la ventana mientras la ciudad cobra vida a mi alrededor. Las personas pasan apuradas, ocupadas en sus asuntos, ajenas a las batallas internas que otros, como yo, libran en silencio. No sé qué haré. Quizás regrese para enfrentar lo que sea que esté allí. O tal vez me quede aquí, intentando construir algo nuevo. Lo único que tengo claro es que lo que viví en esa finca me cambió para siempre. Y aunque quiera dejarlo atrás, sé que siempre estará conmigo, como una sombra al borde de mi conciencia, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Por ahora, solo puedo sentarme aquí y pensar, y decidir si estoy dispuesto a enfrentar mis miedos una vez más, o si es mejor seguir adelante y dejar ese lugar enterrado en el pasado, como un capítulo oscuro de mi vida que prefiero no volver a abrir. Postdata. Si algún día encuentro el valor para regresar, prometo que contaré lo que suceda.